Empezar agradeciendo a los expositores por la valentía y la objetividad en la denuncia de hechos concretos que demuestran que en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua hay presos políticos, hay tortura a los presos políticos y que estos presos políticos necesitan ayuda en el sentido de que su situación sea permanentemente denunciada hasta que cese. En este sentido yo quiero recoger los elementos, las notas características que se han descrito en este foro. El primero es que no hay dictadura sin presos políticos, que cuando hay un preso político ya ese sistema es dictatorial, y que en el siglo XXI esta situación se ha institucionalizado a partir de la expansión y la repetición de la metodología castrista del siglo XX, aplicada en el siglo XXI bajo el sistema de la judicialización de la persecución política. Desde que llegaron al control del poder en Cuba, lo que hizo Fidel Castro, el Che Guevara, el castrismo, fue formar tribunales que procesaban rápidamente, fusilaban, encarcelaban, sometían a la gente a través de procedimientos que, lejos de ser legales, eran verdaderos linchamientos. Pues han institucionalizado esa metodología en las Américas y se aplica en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y se aplica utilizando los sistemas de justicia para acusar a las víctimas de delitos que nunca han cometido, de delitos que han sido cometidos por los acusadores, o para falsificar elementos con los cuales tratan de convertirlos en reos comunes, criminalizarlos, simplemente para anularlos en su actividad de defensa de la libertad, del liderazgo regional o liderazgo nacional, pero al propio tiempo para sembrar aquel elemento también fundamental de los regímenes dictatoriales que se llama el miedo, el terror, para utilizar a los presos políticos como la vacuna para que el resto de los opositores, el resto de los periodistas, el resto de los líderes cívicos, para que los ciudadanos no se atrevan a presentar legítimas pretensiones de libertad, de democracia frente al régimen. Por eso, en las dictaduras, y este es otro de los elementos de conclusión, se ve el reemplazo del Estado de Derecho por el miedo, por el estado del terrorismo, porque lo que ejecutan los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua es terrorismo de Estado. Porque utilizan el poder judicial, utilizan la detención de las personas, la tortura como las que se han descrito aquí, como la que se está cometiendo contra la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, como la que se comete contra el capitán de navío en Venezuela, de la Sota, como la que se está realizando en contra de los detenidos presos políticos después del 11 de julio en Cuba y que se realizó con el aquí presente Armando Valladares, que fue preso del régimen cubano por más de 22 años, o la que se realiza en Nicaragua con todos y cada uno de los detenidos, candidatos en los últimos meses y no candidatos después de los sucesos del 2018, porque antes de las detenciones de los candidatos, de los políticos y de los periodistas que se ha realizado en los últimos meses en Nicaragua, Nicaragua era un país con más de 100 presos políticos por el resultado de las movilizaciones del año 2018. Reemplazar el Estado de Derecho por el Estado de miedo, por el Estado de terror. Y para eso utilizar un sistema en que los jueces se convierten en jueces de la infamia, en jueces infames, en verdugos, y donde los procedimientos legales no reconocen el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad jurídica, la imparcialidad del tribunal, ni la irretroactividad de la ley, y violando todos esos derechos humanos, porque cada uno de esos principios del debido proceso son derechos humanos, instituyen un sistema de miedo y de terror. Esa es la característica del castrochavismo que ustedes han visto, se aplica en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, porque los hechos que aquí se han relatado son exactamente los mismos.
comentaba yo con nuestra distinguida periodista Darcy Borrero y escuchaba de ella cómo no es de sorprenderse que lo que se hace en Cuba se hace en Venezuela, se hace en Bolivia, se hace en Nicaragua y se seguirá haciendo. Es una patente, es un molde, es un conjunto de hechos criminales que formaron parte del sostenimiento del castrismo y que hoy día son la base esencial para sostener las dictaduras del castrochavismo o del socialismo del siglo XXI. Todo esto que se describe, todo esto que hemos escuchado hoy día, constituye delitos de lesa humanidad, porque todos estos actos de falsificar prueba, de acusar a inocentes, de atribuir los delitos de los personeros del régimen a las víctimas y llevarlas a la cárcel, como hemos visto el tema de Galo Lara en el Ecuador por la dictadura de Correa, que se ha presentado como testimonio hoy día. Todo es un verdadero concurso delictivo real, que en derecho quiere decir una suma de delitos, una acumulación y repetición de delitos. Delitos de falsificación material, falsificación ideológica, uso de instrumento falsificado, acusación y denuncias falsas, consorcio delictivo, abuso de poder, delitos contra la fe pública, prevaricatos, detenciones arbitrarias, corrupción, tortura. Y todo eso es crímenes de lesa humanidad. Por eso quiero concluir este foro, de los que habrán más, porque ha quedado una larga lista de valientes ciudadanos de las Américas que están listos para seguir dando testimonio y denunciando lo que pasa en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son dictaduras con presos políticos. Y yo quiero dejar el mensaje y la conclusión de que lo que hay que hacer respecto a los presos políticos en las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo es primero denunciar. Segundo, identificar a los presos, identificar a los verdugos, a los jueces, a los criminales que están cometiendo delitos de lesa humanidad. Los principales ya están identificados: Castro Díaz Canel en Cuba, Ortega Murillo en Nicaragua, Maduro, Diosdado Cabello y su banda en Venezuela, Evo Morales, Arce Catacora en Bolivia. Pero hay un conjunto de operadores de esos crímenes que tienen que ser identificados: los jueces prevaricadores, los fiscales falsificadores de prueba, los verdugos, los matones, con nombre y apellido, y vamos a internacionalizar esos nombres para que no haya lugar en el mundo donde estos violadores de derechos humanos y ejecutores de delitos de lesa humanidad y de crimen de terrorismo de Estado tengan lugar. Porque los países con democracia tienen que repudiar a esos individuos, como el repudio que hoy día recibe Maduro, que recibe Díaz Canel, el que recibe Ortega, el que recibe Evo Morales, que solo pueden visitar los países del grupo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI y de sus cómplices eventuales y nada más. Denunciar, identificar y sancionar, porque estos delitos no prescriben y porque las víctimas salen, como en el caso de Galo Lara en el Ecuador, a denunciar y a hacer la justicia, que puede tardar, pero que sin duda va a llegar.